Un saludo para todos los seguidores de Periódico El Diario. Soy Julio Medrano. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento se encuentra con nosotros, a quien de antemano agradecemos su presencia, es el presidente de Fenalcarbón, el doctor Carlos Cante. Es muy conocido en la región porque es una persona que conoce desde la institucionalidad, ya que fue viceministro de Minas y Energía, y pues hoy, siendo presidente desde, si no estoy mal, desde enero de este año, de la Federación Nacional de Carbón. Entonces, llevamos 23 días de bloqueos, de paro nacional, donde hay distintas afectaciones. Acá en este momento el doctor Carlos Puentes nos va a explicar acerca de las afectaciones en las exportaciones de carbón coque por los bloqueos. Damos la bienvenida, presidente, bienvenido. Coméntenos generalmente cuáles son las afectaciones. Gracias, Julio. Un saludo para usted, para todos los boyacenses, para las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Sí, efectivamente, aquí hay diferentes afectaciones en lo que tiene que ver con toda la cadena de suministro que para el departamento de Boyacá en materia minera y en materia de producción de coque y de acero es bastante importante. Hay afectaciones desde el tema del proceso minero, en la medida en que debido a las afectaciones tanto físicas como psicológicas, muchos de nuestros trabajadores no han podido llegar a las operaciones mineras. Hay dificultades para la movilización de los insumos que requieren para el mantenimiento y la operación de las minas, como combustible, como madera, que por los diferentes corredores de una u otra forma llega a las operaciones mineras, y pues si no existe estos insumos, difícilmente nosotros podemos hacer el mantenimiento adecuado de las operaciones mineras. Hay un riesgo grande de que las minas se derrumben, de que existan explosiones si no están teniendo la adecuada ventilación. Los trabajadores en algunas regiones del país y particularmente en Boyacá no han podido llegar a las operaciones, y eso es bastante grave desde el punto de vista minero, además de que quienes han podido operar, pues lo único que pueden hacer es acopiar, y los puntos de acopio ya no dan abasto. Además, ustedes saben lo que puede llegar a suceder con esas cantidades de carbón acopiado, que en algún momento se genere un proceso de combustión con todo lo que eso pueda llegar a significar para el deterioro del medio ambiente, para los vertimientos, y es bastante grave. Estamos en general viendo estas afectaciones del proceso minero. En el proceso industrial como tal, de coquización y producción de acero, que también es bien importante en el departamento de Boyacá, la principal acería del país que provee el 30% del acero de consumo nacional está en el departamento de Boyacá, que es Acerías Paz del Río, un patrimonio de los boyacenses, y pues ellos dependen fundamentalmente de todo este proceso metalúrgico para la producción de acero, tanto de la llegada de carbones bajos volátiles que vienen del norte de Boyacá para generar sus mezclas, como en la misma producción del carbón metalúrgico, y han tenido muchas dificultades para obtener el mineral necesario para el desarrollo de sus operaciones y la producción del acero. Y pues una vez producido el acero también acumule, son 200.000, 300.000 toneladas de acero que empiezan a acumularse porque no se pueden mover a los diferentes puntos de consumo en el país. Y en el tema del proceso mismo de la coquización, pues les decía, se requieren esos insumos que vienen del norte de Boyacá, y una vez producido el carbón metalúrgico, pues no se puede exportar, no hay posibilidades hoy de tramos largos. El 89% de las exportaciones del país, que están cerca de las 3.5 millones de toneladas, recuerden que Colombia es el tercer exportador mundial de coque metalúrgico. Sí, y aspirábamos este año llegar a las 4 millones de toneladas, pues eso
Eso ya no va a ser lastimosamente. Doctor, sin duda, claro que sí, lo interrumpo. El 2020 llegó la pandemia, el sector carbón fue uno de los menos afectados. Sin duda, para la economía boyacense ayudó, el sector inyectó dinero, inyectó capital, dio trabajo y cerró, en 2020 cerró con 3,5 millones de carbón de coque, si no estoy mal. Y como usted decía, para el 2021 se esperaba 4 millones. O sea, el optimismo se ha caído debido a esto. ¿Ahora qué sigue? Es que, continuando con mi argumento en la afectación en el proceso de coquización, digamos, solo una pequeña parte de lo que se produce en el país en materia de coque se consume, aproximadamente unas 300.000 toneladas, que es lo que consume Acerías Paz del Río. El resto se exporta. Esa exportación, nosotros aspirábamos este año que estuviera alrededor de las 4 millones de toneladas, y como bien usted lo dice, Julio, este sector fue considerado un sector estratégico por tanto, digamos, tuvimos la oportunidad de seguir operando con algunas restricciones, de todas maneras, en algunas localidades, en algunas regiones, pero pudimos seguir operando, generando empleo, y por el contrario, yo creo que nuestras empresas fueron mucho más proactivas en materia de apoyo a las comunidades de su entorno, han estado muy pendientes en temas de alimentación, en temas de mercados, cuando la gente ha tenido tantas dificultades, y sobre todo en lo que la gente siempre pide, generación de empleo. Sí. Y ese punto es fundamental. Lastimosamente, con estos bloqueos nosotros ya a la fecha tenemos más de 200.000 toneladas de coque metalúrgico que no se han podido exportar. El promedio que estábamos moviendo nosotros entre los puertos de la costa y el puerto de Buenaventura entre los meses de enero y abril era más o menos unas 330.000 toneladas al mes, de las cuales 300.000 toneladas por los puertos de la costa, 30.000 toneladas por el puerto de Buenaventura. Esto ha estado totalmente parado en el mes de mayo, y pues hay acumuladas ya más de 200.000 toneladas que definitivamente pues no se exportaron. Esto no es que usted lo exporta mañana. Sí, es que las exportaciones de mañana son las de mañana, las de hoy ya se perdieron. Eso significa más o menos 11.000 toneladas diarias que no se pueden mover, que no se pueden llevar a puerto, y estamos hablando de que la economía deja de recibir aproximadamente 2.7 millones de dólares diarios. Esa es una afectación muy grave, porque eso va siempre hacia abajo, en cascada inversa, porque pues si las exportaciones no se realizan, los ingresos no le llegan a las plantas de coquización, las plantas de coquización dejan de demandar carbón, los señores carboneros tienen que seguir acumulando, y acuérdese que pues básicamente estamos hablando de pequeña y mediana minería de carbón del interior del país, tienen que seguir acumulando. Hay un punto en el cual ya los acopios no aguantan más, como ahora, y definitivamente les toca parar la producción. Si paran la producción, pues no van a tener ingresos, no van a tener que pagarle a sus trabajadores y van a despedir más gente. Ese es el efecto acumulativo causal de estas situaciones. Entonces, definitivamente lo que apoyamos nosotros como colombianos desde el punto de vista del respeto a la Constitución, que nos parece que hay una demanda lógica de la sociedad frente a la precariedad de la economía, frente a la desigualdad, al desempleo, la falta de oportunidades exacerbadas precisamente por la pandemia. Por el contrario, con estos bloqueos que afectan el aparato productivo nacional, no se van a resolver, se van a ahondar, y el problema al final de este mes, tal vez, que ya estamos contabilizando, 300.000 toneladas que no exportamos, pues va a ser muchísimo peor, tanto para la economía nacional como para los departamentos, y en este caso particular, el departamento de Boyacá sí que está siendo afectado. Claro, claro, porque este sector del carbón es una fuente importante para la economía de Boyacá. O sea, se habla mucho acerca de los insumos agrarios, de las afectaciones con los alimentos, pero en realidad la economía del sector está con el carbón. Por ejemplo, estaba Milpa en el norte, como decía el doctor Carlos,
Ahora, supongo yo que con estas represiones que tienen que llegarán hasta las 300.000, fue que dijo, Más o menos 300.000 toneladas al cierre del mes, 330.000. claro, entonces supongo yo que acarrea también algunos castigos económicos. Sí, sí, es que independientemente de lo que Colombia ha venido ganando terreno en este proceso, es un proceso industrial. En el 2018, cuando empieza este gobierno, Colombia está exportando 2.5 millones de toneladas, ya hemos subido a 3.5, aspirábamos a 4 millones de toneladas en exportación. Eso es importante, porque tanto que nosotros nos quejamos de que los productos, los bienes básicos se exportan y que no hacemos ningún proceso y que Colombia solo exporta bienes básicos y que las multinacionales, etcétera, etcétera. Esta es una industria básicamente nacional que ha hecho un gran esfuerzo por generar valor agregado y no exportar carbón metalúrgico crudo. Este es un proceso industrial manufacturero. Ustedes saben que la construcción de un horno de solera cuesta aproximadamente 150, 160 millones de pesos. Hay compañías que en la construcción de medianas de hornos de solera tienen invertidos más de 140.000 millones de pesos. Y ha venido creciendo este proceso industrial que, pues, por supuesto que depende mucho de que los mercados internacionales demanden y están demandando. Y Colombia ha logrado ganar mercado, unos mercados bastante complicados para estos commodities que son el mercado asiático. Incluso hay una empresa que ha hecho exportaciones a África, a Gabón, y conquistar estos mercados depende de mucha confiabilidad en el suministro. Es muy difícil conquistarlos, llegar a Turquía, llegar a los países del este asiático, ha sido muy difícil, son años y años de negociaciones, pero es muy fácil perderlos. Y precisamente cuando entramos en este tipo de situaciones, ya seguramente muchas empresas están llorando la pérdida de unos clientes que duraron 4 o 5 años en contactarlo y conseguirlo, y eso difícilmente se va a poder recuperar. Entonces, al final de esto, no significa también que las acerías que demandan fundamentalmente el carbón metalúrgico nos digan, listo, ya levantaron el paro, ya levantaron los bloqueos, mándame los buques. No, ahora espera a que yo requiera, porque yo ya tuve que ir por el carbón a otros países, yo ya tuve que ir a pedirle carbón a otros destinos, a otros sectores, y eso pues complejo. En esa, digamos que la mayor pérdida está ahí, en la pérdida de mercado, pero también hay unas sanciones. Sí. Es que nosotros también pedimos un buque para que viniera a cargar y también teníamos unos compromisos y unas pólizas y si efectivamente no se dan las condiciones para poder cargar esos buques, para poder tener el derecho a puerto en esas fechas, pues esas sanciones se van a tener que pagar y eso son enormes pérdidas para el sector. Todas esas enormes pérdidas para el sector se contabilizan, vuelvo y le digo, hacia abajo, pues cuando una empresa empieza a perder, pues tiene que empezar a despedir trabajadores. Esa es una espiral bastante negativa que termina afectándonos a todos. O sea que podemos estar hablando de acá unos meses, de pronto despidos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con las compañías porque la situación ha sido compleja en este mes, particularmente de mayo. Hay momentos en que usted, pues hay muchísimos trabajadores en sus casas, no pueden salir de sus casas y siguen recibiendo sus quincenas, pero hay un momento en que mientras que exista una fuente de ingresos, yo puedo garantizar incluso que ellos estén en su casa y hacer unos acuerdos, como ha sucedido con los empleados administrativos en el tema de la virtualidad. Estas operaciones mineras son presenciales. Y lo que sucede es que si yo no tengo ingresos porque no tengo exportaciones, pues no los puedo seguir manteniendo, no los puedo seguir sosteniendo en las operaciones, pagándoles, y eso ya se empieza a ver. Pero yo creo que hay aquellas medianas que hacen ese esfuerzo porque tienen un gran compromiso con su región, porque tienen un gran compromiso con sus trabajadores, porque hacen parte de la construcción colectiva del país. Y seguramente están haciendo ese gran esfuerzo, pero hay unos muy pequeños que no lo pueden hacer. Y ahí están todos los pequeños mineros,
que tienen 1 o 2 bocaminas, que definitivamente le dan trabajo a 20, 30 trabajadores en la minería subterránea y no lo pueden hacer. Definitivamente su estructura empresarial es bastante débil y esa gente hace mucho rato ya está en su casa sin recibir un solo peso, sin tener siquiera para el mercado. Eso, cuando usted lo multiplica, Colombia es un país de pequeña minería y sobre todo en este sector carbón, el 87% de la proveeduría del interior del país proviene de pequeñas minas. Esos señores ya hace mucho rato que bajo también las formas y contratos laborales que ellos tienen, que tienen una parte de contrato y otra parte a destajo, pues hace mucho rato que la gente no está recibiendo ni siquiera un mínimo. Eso no fue en el día 20, eso fue en el día 1. Hay gente que verdaderamente está aguantando hambre por esta situación. Doctor Carlos, yo quería comentar algo que estábamos hablando off the record. Nosotros en el diario hemos tenido la oportunidad de estar como dentro de las movilizaciones, sobre todo acá en Tunja, son sectores juveniles. Ayer hicieron un encuentro de pedagogía. Entonces ellos estaban muy preocupados por una serie que ha pasado en Venta Quemada, como en Duitama, como en Sogamoso, de retenes ilegales. En Venta Quemada, si no estoy mal, se denunciaron que era un grupo de extranjeros que estaban deteniendo los automóviles para pedirles dinero, para dejarlos pasar. Hablábamos con el doctor Carlos Cante en este momento de que se conocen también unas extorsiones de grandes sumas. Su merced nos puede, más o menos, ¿qué es lo que sabe de eso? Sí, mire, Julio, nosotros desde el comienzo de las manifestaciones nos hemos manifestado como gremios en el entendido del respeto a la manifestación pacífica y entendemos muchos de los reclamos de la sociedad, fundamentalmente de la población juvenil, pero siempre hemos rechazado las vías de hecho. Las vías de hecho no le favorecen absolutamente a nadie. Lastimosamente creemos que aquí hay demandas legítimas siendo articuladas de manera perversa por grupos criminales, por actores delincuenciales que se aprovechan de esta situación y se han aprovechado en algunas regiones para bloquear las vías con el argumento de la protesta. No tiene absolutamente nada que ver con eso y generar extorsiones. Hemos visto y nos han llegado a través de los diferentes chats que tenemos con el gobierno nacional en la mesa de abastecimiento con los diferentes gremios, videos inclusive, aparte de la información, en donde personas encapuchadas que generan bloqueos están cobrando hasta 1 millón de pesos por dejar pasar un camión, hasta 300.000 pesos por dejar pasar un carro particular. En principio estas fueron situaciones que se vieron muy evidentes en Cali, pero parece que se han hecho ya mucho más claras a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, mientras que hay unas personas que están manifestándose pacífica y legítimamente con sus demandas, hay otros actores delincuenciales que se están aprovechando para desangrar mucho más al país y a los colombianos. O sea, de verdad que un camionero que es simplemente un trabajador y que lleva una carga y que seguramente ya está cansado, 20 días metido en un bloqueo y alejado de su familia, es verdaderamente inhumano que le cobren por el libre derecho a transitar. Y esto es un acto delincuencial que tiene que ser penalizado. Claro. Doctor Carlos, presidente de Fenalcarbón, por favor, unas últimas palabras hacia los manifestantes, hacia, por ejemplo, acá la gobernación de Boyacá. Nosotros hemos venido diciendo de diferentes maneras que la protesta es legítima en Colombia, que se debe defender, que se deben respetar los derechos humanos, se deben respetar los derechos de los manifestantes, pero también se debe respetar los derechos del grueso de la población, el derecho a la movilidad, el derecho a la salud, a la vida, al trabajo, al desarrollo económico,
y por tanto rechazamos de manera vehemente los bloqueos de las vías. Si lo que nosotros estamos queriendo, ustedes y nosotros, que es acabar con la pobreza, con la desigualdad, con el abandono estatal, esta no es la forma. Bloqueando las vías y acabando con el aparato productivo nacional, lo que vamos a hacer es generar más desempleo y más pobreza. Un empleo generado con todas las formalidades como pretende este sector industrial del sector del carbón metalúrgico, de la producción del coque, la producción de acero, en donde el promedio salarial está muy por encima del promedio del ingreso rural, y seguramente ni siquiera hablamos de 1 o 2 salarios mínimos, sino hasta además en salarios de operarios, que están muy bien remunerados, que tienen todas las garantías en materia de seguridad social. Es difícil de crear, o sea, realmente crear un empleo es bastante difícil, acabarlo es bastante fácil, y uno puede demorar 1 mes, 2 meses, 1 año en crear un puesto de trabajo, 10 puestos de trabajo, pero se demora tan solo 1 día, destruyendo 100 puestos de trabajo y destruyendo las ilusiones de mucha gente que está queriendo salir adelante. Lo que Colombia requiere fundamentalmente es empleo digno, y ese es el empleo que nosotros estamos queriendo generar, pero de esta forma, con los bloqueos, el nivel de convulsión social va a generar muchísima más violencia, porque va a haber mucha más gente en la calle aguantando hambre, solicitando subsidios, y si las empresas no funcionan, pues no van a recaudar impuestos, no van a pagar. Si no exportamos, los impuestos se van a caer, y si los impuestos se caen, el Estado no va a tener con qué pagar las garantías sociales que hoy se están demandando, que educación gratuita, que salud, que el bono solidario, que todo lo que se está pidiendo requiere un empresariado fuerte que sea capaz de pagar impuestos y generar empleo, y con los bloqueos eso no va a ser posible. Presidente, pues sí, espero que después de estos más de 50 muertos que ha dejado el paro nacional, los que se cuentan más de 1000 desaparecidos, que es una cifra impresionante, que como usted dice, no se siga echando más combustible a estos altercados. Esperamos también desde el diario que se puedan abrir las vías, sobre todo para un sector tan importante como es el carbón para nuestra región. Le agradecemos a todos nuestros seguidores también. Los invitamos a que nos sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los boyacenses.